Cuando hablamos de despertar espiritual, no estamos hablando de un simple momento de ajá. Es algo mucho más profundo. Es una transformación total de cómo vemos el mundo y sobre todo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y ojo, no es una meta a la que se llega y ya está, sino un viaje, uno muy personal y a menudo complejo. Así que vamos a explorar juntos las etapas que suelen definir este camino. Seguro que a más de uno les suena esta sensación. Ese momento en el que de repente algo hace clic y toda tu perspectiva se rompe en mil pedazos. Y a partir de ahí empieza un viaje hacia adentro. Puede ser muy desorientador, no nos vamos a engañar, pero al mismo tiempo es increíblemente revelador. Vale, para poner un poco de orden en todo este viaje, lo hemos dividido en varias fases clave. Primero, veremos el control del ego y cómo soltarlo. Después, la búsqueda de significado. Luego, cómo emerge nuestro verdadero ser. Y finalmente, cómo es vivir una vida alineada. Pensemos en esto como nuestro mapa de ruta. Pero atención, y esto es súper importante. No pensemos que esto es una lista de tareas que hay que ir tachando, ¿eh? Para nada. Es más bien como una espiral. A veces se avanza, a veces se retrocede. Hay quien incluso se salta alguna etapa. Cada viaje es único, totalmente hecho a medida. No es una carrera. Muy bien, pues empecemos por el principio. Nuestra primera parada se centra en las dos etapas iniciales. Ese estado, digamos, dormido o inconsciente en el que vive mucha gente y luego el chispazo que lo cambia absolutamente todo. La primera etapa es lo que llamamos la etapa inconsciente. Aquí nuestra identidad y nuestro ego son una misma cosa, están totalmente pegados. Y no significa ser egoísta en el mal sentido, significa vivir en piloto automático, donde tus pensamientos y tus emociones son los que mandan sin que haya una parte de ti que se dé cuenta y los observe desde fuera. Claro, cuando uno está en esta fase, siente que la vida le pasa, ¿sabes? Como si fuéramos víctimas de las circunstancias, en lugar de creadores de nuestra realidad. No hay distancia entre yo y lo que siento, así que reaccionamos a todo, constantemente. Y claro, vemos a los demás no como son, sino a través del filtro de nuestras propias ideas y prejuicios. Y de repente, ¡zas!, algo se quiebra. Y eso nos lleva de cabeza a la segunda etapa, la famosa muerte del ego. Que a ver, que nadie se asuste, no es una muerte real, por supuesto. Se trata de que esa identidad, ese personaje que nos hemos construido con tanto esfuerzo, empieza a desmoronarse. Básicamente es el momento en que te das cuenta de que esa historia que te has estado contando sobre quién eres, pues no eres tú de verdad. Todas esas etiquetas, tu profesión, tu nacionalidad, tus creencias, todo eso empieza a caerse. Y sí, puede dejar una sensación de vacío tremenda, pero a la vez es una liberación. Es como hacer borrón y cuenta nueva. Y de ese borrón y cuenta nueva surge algo muy interesante. Empezamos a distinguir entre dos yoes. Por un lado está el ser del ego, que es el personaje, la historia que nos contamos. Y por otro emerge el ser observador, que es esa conciencia tranquila que hay detrás, la que simplemente vive la experiencia sin juzgar, sin enredarse. Y este cambio de perspectiva lo cambia todo. Vale, entonces, una vez que ese viejo yo se ha desmoronado, queda un hueco, ¿verdad? Un espacio vacío. Y es precisamente ese vacío el que nos impulsa a la tercera etapa, la búsqueda. Una búsqueda activa para encontrar respuestas y un nuevo sentido. Aquí es donde empiezan a surgir las grandes preguntas, esas que todos nos hemos hecho alguna vez. Pero bueno, ¿quién soy yo en realidad? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y no es una curiosidad pasajera, no, es un deseo profundo, sincero, de encontrar claridad y un propósito real. Y esta búsqueda, claro, puede ser de mil maneras. Hay quien se pone a devorar libros de espiritualidad, otros buscan a maestros o guías, otros se meten de lleno en la meditación. Lo importante es que no se trata de acumular información en la cabeza como si fuera un examen. Es algo mucho más profundo, es una exploración con el corazón, un intento de conectar con algo que de verdad resuene por dentro. Llegamos a un punto clave, de verdad, un punto de inflexión, la cuarta etapa. Aquí es cuando nuestro verdadero ser, el auténtico, empieza a salir a la luz, a romper todas esas capas de condicionamiento que hemos acumulado durante años. La sensación es como volver a casa. Es como reconectar con esa versión de nosotros mismos de cuando éramos niños, ¿sabes? Esa esencia pura, antes de que la sociedad, la familia, el mundo entero nos empezara a decir cómo teníamos que ser.
Y claro, en este punto, seguir fingiendo, se hace cuesta arriba. Es agotador. Esa máscara que nos poníamos para el mundo empieza a pesar demasiado, se agrieta. Intentar ser alguien que no eres por dentro genera un malestar que se vuelve casi insoportable. Y como es lógico, esto tiene consecuencias fuera. La vida empieza a cambiar, y a veces de forma radical. Relaciones que ya no aportan, trabajos que no te llenan, aficiones que eran solo para aparentar, todo lo que no encaja con tu yo auténtico simplemente empieza a caerse por su propio peso. Se vuelve imposible ignorar esa voz interior. Pero esta limpieza no es solo por fuera, ¿eh? Por dentro es una auténtica revolución. Viejas heridas, emociones que tenías guardadas bajo la alfombra, todo sale a la superficie para que lo sanes. Vamos, que te preparas para una buena montaña rusa emocional. Incluso a nivel físico pueden pasar cosas. La fuente original habla de síntomas de ascensión. La intuición se dispara, los sueños son supervívidos. Es como si el cuerpo también se estuviera reajustando a esta nueva vibración. Y bueno, después de toda esa purga, de toda esa intensidad, tanto por dentro como por fuera, llegamos a la etapa final. La vida de alineación. Aquí ya no hay lucha, sino una integración total y armoniosa con el mundo. Vivir alineado no es solo ser tú mismo y ya está, va mucho más allá. Es vivir conectado desde la compasión y la aceptación. Primero, contigo, y a partir de ahí con los demás y con todo lo que te rodea. Y es una integración total, ¿eh? Empieza dentro de uno, poniendo en sintonía la mente, el cuerpo y el alma. Pero luego, esa armonía se expande hacia afuera. Se nota en cómo te relacionas con los demás, con más compasión. Se nota en tu conexión con la naturaleza. Y al final, se nota en cómo ves el mundo. Lo aceptas tal y como es, con lo bueno y con lo malo. Y la clave, la base de todo esto, ¿cuál es? La autocompasión. Aprender a tratarse a uno mismo con cariño, con un amor incondicional. Ser tu propio pilar, tu mejor amigo. Abrazar tus defectos y tus luces, porque es ese amor propio, ese de verdad, el que luego, sin esfuerzo, se expande y llega a los demás. Y con esto volvemos un poco al principio, a esa idea de la espiral, porque al final de eso se trata. No hay un manual de instrucciones ni una receta mágica. Este modelo de 5 etapas es simplemente eso, un mapa, una guía, que nos puede ayudar a entendernos. Pero el viaje, el de verdad, es único y totalmente personal. Y aquí cerramos este recorrido. La pregunta final no es para que nadie la responda aquí y ahora, es más bien una invitación a la reflexión personal. Al mirar estas etapas, ¿dónde podría uno reconocerse en su propia espiral? Quizás, solo quizás, entender este mapa puede darnos un poco de luz y perspectiva en este increíble viaje de descubrimiento.